Ok, mi nombre es Mario Alberto Montijo Barragán, soy alumno de la Universidad Tecnológica de Tecama. Actualmente estoy cursando quinto cuatrimestre de TCU. Eh, Estamos en la materia de sistemas de control. El tema a abordar es la exposición en sistemas de control. Tenemos cinco, cinco tipos de variables, lo que es la variable de controlada, el control, la planta, el sistema y la perturbación. En este caso, la variable controlada puede ser la entrada, es la cantidad o condiciones que se miden y se controlan. Pueden ser variables mecánicas, posición, velocidad, aceleración, variable eléctrica, voltaje, potencia, corriente, variable de presión, posición angular o torque. ¿Esto con qué fines? Es para poder controlar las variables que se tienen, no los componentes físicos. En este caso, en un sistema es lo que nosotros conocemos. Hay dos tipos de sistemas, los cuales ahorita voy a nombrar, los cuales se tienen como objetivo de poder calcular y determinar alguna falla o corregir o en su defecto optimizar el, en una máquina o en algún proceso en donde tenga componentes mecánicos, físicos y tanto matemáticos. En el control, el medir el valor de la variable del sistema y aplicar la variable manipulada para corregir o limitar una desviación. Medir posición para aplicar una variable manipulada. Esto es con el fin de predefinir si hay algún error o poder tener en futuro ciertos rangos y parámetros y poderlos corregir. La planta es un equipo o maquinaria de que funcionan juntas. El equipo sobre el cual se requiere hacer la acción de control. En este caso se podría decir que la planta es todo lo que conlleva a la maquinaria y los componentes mecánicos, eléctricos e industriales. Esto se maneja mucho en la rama industrial, los cuales se tienen que hacer introducir lo que son las variables para poder optimizar. El sistema es un conjunto de elementos que actúan junto para un objeto, con los componentes funcionando entre sí para hacer un objetivo determinado, como controlar un motor, encender una lámpara. Esto es ya la acción que se va a manejar, pero nosotros tenemos que tener esos componentes, analizarlos y tratar de tener un modelo matemático más eficiente. La perturbación es la señal que tiene a afectar en el sistema. Esto es normalmente cuando nosotros no tenemos, más bien tenemos un error y no está prevenido, o sea, no se pensó, apareció el error. Puede ser que a lo mejor la máquina está entregando más material o en su defecto que la máquina los depósitos donde cae cierto material están muy juntos y la máquina no alcanza a llenarlos o hay material tirado o que está de sobra. Hay dos tipos de modelos en un sistema de control, lo que es lazo abierto y lazo cerrado. El lazo abierto, se controla las variables de control. Por ejemplo, en este tenemos un temporizador. La variable de control es igual a tiempo. El sistema en conjunto con los que trabaja es un circuito integrado 555, un transistor amplificador, un actuador y un consumidor, en este caso una lámpara. Tenemos aquí en el esquema que tenemos un voltaje, un push button, una resistencia y todo está de manera que cuando nosotros mandemos un voltaje o mandemos corriente en este caso, el 555 al recibir ese voltaje va a mandar en su salida una onda cuadrática o un pulso. Lo que está haciendo es que lo recibe el transistor amplifica la señal al relé y el relevador eh, cierra el circuito en los contactos y la lámpara encienda. Esto es un sistema de lazo abierto. Este sistema de control de lazo abierto no hay retroalimentación. Normalmente tiene que estar un operario y tiene que estar apretando el botón. Eh, el lazo cerrado es un sistema de control de variable posición igual a posición o torque. La planta es el sistema por ejemplo, en este caso, el sistema de brazo robótico. Aquí vemos el esquema. El sistema en conjunto es un actuador
Fuente de alimentación, control y sensor. Este último actúa como retroalimentación. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos tener un controlador, microcontrolador o procesador en una planta, en una máquina, en una tablilla, en una tarjeta, la cual manda la señal a una fuente, la fuente alimenta al actuador, el actuador en este caso es un brazo. ¿Qué es lo que está haciendo? Al tener un sensor que le diga la proximidad del objeto, este va a ser la acción que está programada o ya se le dio una orden para que esto pueda hacerlo repetidamente. Pero vemos que en este sí tenemos una retroalimentación y lo que es la perturbación puede ser algo que no está controlado como en un evento. Por ejemplo, en este caso, que los dos tenga dos objetos que estén muy cerca y no le dé tiempo de poder este, controlarlo. Hay varios sistemas matemáticos los cuales se van a trabajar. Bueno, en este caso son dos, el sistema lineal y no lineal. El no lineal es el que no se puede controlar y normalmente llega a aparecer con residuos o resultados negativos, lo cual pues sí se puede trabajar, pero en este caso o en este cuatrimestre no vamos a trabajar, solamente se van a ver los sistemas lineales, las condiciones constantes en los que dos procesos industriales no presentan condiciones no lineales, son más simples de mantener y controlar. También existe el sistema SISO, no debe de haber perturbaciones lineales, modelar las ecuaciones diferenciales ordinarias en una ecuación con elementos derivadas de tipo unidireccional, esas variables varían con una condición. El referencial, nosotros no podemos argumentar la creación de un modelo matemático ni de ninguna variable. En este control, si no es posible medir, no sirve el control. Para eso se necesitan cinco reglas para definir un modelo matemático. En este caso es usar la lógica, se tiene que ver o prever de información para hacer un prototipo, para hacer un control, en el cual nosotros vamos a derivar qué tipo de modelo matemático se va a usar. En este caso, pues no podemos usar un eléctrico cuando es mecánico o de presión de fluidos cuando es eléctrico. Entonces, el otro es definir las restricciones, en este caso, qué variables o qué leyes vamos a usar. Esto dependiendo la ecuación matemática en la que tengamos, definir un referencial, en este caso pues ya vamos a tener lo que es el problema, no un problema, ya vamos a tener el objetivo de resolver matemáticamente. Aplicar las leyes es pues un conocimiento en el cual nosotros vamos a ir guiándonos dependiendo de las leyes y no podemos estar predefiniéndolas, o en su caso, si nosotros las tenemos ya nombradas, tenemos que hacerlas, nombrar desde un principio para que se pueda entender a futuro. Y el último es definir relación entre variables. Esto es para tener una buena regla matemática y poder tener un resultado eficiente. Relación de voltaje y corriente. Normalmente esto es con la ley de Kirchhoff. En mallas habla de una caída de potencial en un lazo cerrado. Normalmente es lo que se maneja en este caso, lo que nosotros le estamos llevando a lazo cerrado. Cuando tenemos variable torque o en la planta, en un sistema en el cual tiene retroalimentación, se puede meter una ecuación diferencial. En este caso, al haber una caída de potencial, pues puede simularse o hacer referencia a un lazo cerrado. Esto dado a una experiencia donde no tienen integrado, tienes derivación, con ello se busca representar en una forma de ecuación. En los modelos matemáticos tú eres el libre de plantear la simbología que se considera siempre y cuando se defina previamente. Esto tiene en cuenta los símbolos electrónicos, ya que se tienen los conocimientos para no redefinir. Esto es con el fin de que tengamos los conocimientos matemáticos, tanto como simbología, en la manera de que nosotros podamos tener un control. Digamos que esto es como la manera de programar. Nosotros no podemos, si no conocemos la ley, no podemos poner una variable o no podemos
definir algo. ¿Por qué? Porque técnicamente los conocimientos pueden ser la librería. Entonces, esa es la manera en cómo es la percepción que yo tengo y esto sería todo. Hasta luego.